Bienvenidos. Les habla de San Fernando Silva Saavedra, el creador de Tras de Luz. Me place mucho entregarles hoy el sexto video de mi proyecto, el cual terminé Los Pecados. Pero antes de dar inicio, repasemos en qué consistía el video anterior. El video anterior nos invitaba a reflexionar sobre el nacimiento del bien y el mal. ¿De dónde viene el bien? ¿De dónde viene el mal? Según la Biblia, nos dice que el mal se originó a consecuencia de la desobediencia de Eva. Eva, por ponerle cuidado a una serpiente que, entre comillas, hablaba, esta serpiente le dijo que comieran del fruto prohibido, cosa que le había prohibido el Dios del bien. La serpiente le dice que si comen este fruto prohibido, los ojos les serían abiertos y entonces podría distinguir entre el bien y el mal. Pero, a consecuencia de esto, en la desobediencia de Eva hacia el Dios del bien, entonces experimentaron el trabajo para conseguir el pan de cada día. Les tocó trabajar día a día. Experimentamos la muerte. Entonces nos llegó todo tipo de castigos y de sufrimientos. La semana antepasada me llamó un familiar y me felicitó por ese quinto video, incluso por el proyecto. Pero me decía que no entendía en la parte donde yo afirmo, que si de pronto Eva no hubiera pecado, suponiendo que esa historia fue real, que esa fábula fue real, supongamos que existió esa historia como tal, que la serpiente habló, entonces que yo digo que si Eva no hubiera pecado, entonces nosotros viviríamos como animalitos, viviendo, comiendo, y así hacia el infinito, porque la muerte ni siquiera existiría. No tendríamos que trabajar porque según eso, el trabajo es un pecado, es un castigo de Dios. Entonces, no tendría sentido la vida. Yo dije que sería una vida muy triste. Y mi familiar me dijo que no entendía porque si Eva no hubiera pecado, pues sencillamente nosotros no existiríamos. A lo que yo le respondo, lo felicito, porque es que usted piensa más allá de lo que le venden. Usted no cree el cuento de la manzanita, como yo tampoco. Ese cuento de la manzanita fue creado por la Biblia, pero para una sociedad antigua. No tuvieron en cuenta la sociedad moderna. La sociedad moderna ya no cree en esas fábulas. Y las religiones hoy en día se han dado cuenta de ese error tan grande que cometieron al escribir la Biblia. Entonces ahora dicen que no, que es que nosotros no sabemos interpretar la Biblia, que la Biblia viene codificada. Yo le hago una pregunta, mis señores religiosos. Si Dios quiere que conozcamos su palabra, si las religiones quieren que conozcamos la palabra de Dios, entonces ¿por qué viene codificada? ¿O acaso es para que unos la entiendan y otros no? Yo le hice esa pregunta a unos religiosos y dicen, no, es que la Biblia, los únicos que la entienden son los pastores, son los sacerdotes, es el papa, los obispos, etcétera, etcétera. O sea, nosotros del común no podemos entender la Biblia. ¿Por qué? Si ya nosotros somos intelectuales por naturaleza, sabemos distinguir entre el bien y el mal. Entonces, por eso es que digo que la Biblia se ha convertido en un libro o en una herramienta muy ineficiente para nuestro desarrollo intelectual, nuestro desarrollo de la conciencia, porque nos vende unas historias poco creíbles. Y no solamente el de Adán y Eva, otras historias que más adelante trataremos. Pero bienvenidos a este video, a lo cual terminé los pecados. Para entender los pecados, necesitamos primero que todo saber qué es un pecado. Pues según el diccionario, los pecados son las acciones que podemos cometer, las cuales pueden ofender al Dios del bien, o son acciones que van en contra de la voluntad de Dios. Para Esperas de Luz, el pecado no existe. No existe. Sencillamente porque no hay acciones que puedan enfadar a Dios. Si Dios, el Dios del bien, es un ser omnipotente, es un ser espiritual que nos brinda amor, comprensión, sabiduría, vida, no cabe la mínima posibilidad que se enfade. La soberbia, la ira, hace parte de este plano, de los animales, de nosotros, pero no de un ser inteligente, omnipotente como el Dios Todopoderoso. Yo le digo a las religiones
que nuevamente están equivocadas. Los pecados son una herramienta que han utilizado las religiones para poder controlar la humanidad, así como el Estado ha organizado las leyes terrenales para poder controlar esta sociedad, porque nosotros tenemos un comportamiento muy desordenado, lleno de problemas entre la misma sociedad. Entonces el Estado de alguna forma tiene que controlarnos y poner riendas en el asunto. Asimismo intentó hacer la Iglesia con las famosas leyes divinas, con las famosas leyes de Moisés, que las trataremos más adelante, para poder de alguna forma controlar el comportamiento de la humanidad. Pero nuevamente repito, es que las religiones tuvieron en cuenta la sociedad antigua, más no la sociedad moderna. Y hoy en día esas leyes supuestamente divinas no les están funcionando. Entonces, simplemente porque dijeron que es que Dios nos castiga, que si cometemos pecados Dios se enfada y nos va a enviar castigos tremendos. Dios no castiga. Ustedes, señores religiosos, a través de los años me he dado cuenta que más que dar la enseñanza de la palabra de Dios, lo que han hecho es irrespetar a Dios, calificándolo como un ser castigador, como un ser soberbio, como un ser lleno de ira, que le envía castigos, fuego a la humanidad. Hombre, señores religiosos, si Dios existe y tal como nos imaginamos un ser omnipotente, respetémoslo. Démosle a la humanidad una verdadera enseñanza espiritual, sin tener en cuenta los intereses económicos de las sociedades religiosas de este plano. Un hombre trabaja fuertemente para el sustento de su esposa y 4 hijos, pero este se desvió al camino del alcoholismo, sin preocuparse por la alimentación de su familia, mucho menos por la educación. Muchas personas lo señalaban como un hombre lleno de pecado. Llegó a edad anciana, en donde su hijo mayor estaba en la cárcel. Su hijo menor lo habían asesinado. Su hija consiguió esposo y su esposa vivía con su hija. Este hombre solo y abandonado pasaba los días en un corredor pidiendo un bocado de comida. Las personas al pasar murmuraban: eso fue castigo de Dios. Como podemos ver en este ejemplo, muchas religiones dicen que el alcoholismo es pecado. Si yo consumo bebidas alcohólicas, no es pecado. No enfado a Dios. Si yo consumo bebidas alcohólicas, voy a tener una serie de consecuencias. Me voy a enfermar. Voy a gastar el dinero que me sirve para el transporte, para los servicios públicos, el techo, alimentación, educación, etc. Pero no es pecado. No enfada a Dios en ningún sentido. Dios no se enfada. Aquí, como podemos ver en el ejemplo pasado, ese señor alcohólico que trabajó, ¿qué esperaba en su futuro? Él nunca se preocupó por sus hijos, por darle una educación a los hijos. Ellos se criaron en un ambiente lleno de peleas, de sufrimientos. Este señor, ¿qué podía esperar de los hijos si ellos se educaron en ese ambiente? Los hijos no tenían ningún tipo de educación, ni moral, ni social, ni educación universitaria. Entonces, ¿qué podía esperar este pobre señor en su vejez? Que le dieran la mano. Así los hijos quisieran darle la mano, no tenían las herramientas de cómo poder subsistir, ellos mucho menos darle la mano a los padres. Eso fue la consecuencia que ganó este pobre anciano, que los hijos le cogieran rabia o rencor, igual que su esposa, que su hijo, como no tuvo educación, se crió en un ambiente lleno de violencia, terminó en una cárcel. La hija tampoco tuvo su educación, le tocó ser sumisa a los maltratos de su esposo. Entonces son consecuencias, pero los pecados no existen.
Un hombre maneja su vehículo en estado de embriaguez, pierde el control, se accidenta quedando parapléjico. Las personas nuevamente murmuran: Dios lo ha castigado. En este ejemplo del accidente, muchas veces nosotros tuvimos accidentes de tránsito. No necesariamente tiene que ir uno embriagado, también hay fallas mecánicas, etc. Pero es que las personas, muchas personas dicen, ese señor quedó parapléjico, se accidentó porque mantenía borracho, entonces Dios le envió un castigo. No, ese señor se accidentó simplemente porque decidió manejar o conducir su vehículo en estado de embriaguez. Si no hubiera tomado esa decisión, seguramente no le hubiera pasado nada. Pero, como siempre, le echamos la culpa a Dios porque nosotros somos pecadores y Dios es un castigador. Una mujer llora por su supuesta desgracia, preguntando: Dios, ¿qué estoy pagando? Esta señora ama de casa tuvo la oportunidad de salir adelante, pues sus padres la apoyaban para que terminara sus estudios universitarios. Pero ha tomado una mala decisión, a lo que llaman ciego del amor, dejándose convencer por un hombre quien le dibujó un mundo bello completamente diferente a la realidad. Hoy en día, sin sus padres, sufre todo tipo de desprecios del hombre del que ella se enamoró. Humillada al no tener un trabajo digno, vive sumisa a las soberbias de su esposo. Las personas allegadas la califican como una mujer que recibió un castigo de Dios al ser rebelde con sus padres. ¿Dios tiene la culpa? ¿O todo es una consecuencia de las malas decisiones? Si se hubiera comprometido con ese hombre, pero siendo profesional, la ignorancia de su esposo sería pisoteada por la profesión de aquella dama. El hombre sería el sumiso al ver cómo la sociedad la valoraba simplemente por ser profesional. En cierta ocasión, en un sector de la industria, se presentó una fuga de un líquido altamente contaminante y perjudicial para la salud humana. De este químico alcanza a caer cierta cantidad a ríos y mar, pero el dueño de alguna forma logra controlar la situación sin informar lo sucedido, evitando posibles sanciones. Al cabo de algún tiempo, su hijo resulta enfermo de un cáncer por el cual pierde la vida. Algunas personas lo señalan como un castigo de Dios, porque el dinero es del demonio. Pero lo que nadie sabe es que meses antes, el joven hijo del empresario en algún restaurante había ingerido alimentos provenientes del mar que estaban contaminados. Sin embargo, el joven fallece a causa del cáncer hereditario, según los médicos. ¿Qué hubiese pasado si se hubiera dado aviso a las autoridades? En el ejemplo anterior, sucede todos los días. Nosotros contaminamos el ambiente. No solamente los grandes personas que trabajan con industrias, los grandes empresarios. Nosotros también caminamos, comemos algún dulce, arrojamos el papel al piso. Ese papel va a las alcantarillas. Cuando viene la época invernal, se tapan las alcantarillas, vienen los desbordes de ríos, de caños, hay tragedias y después decimos: Dios castigó a esa pobre familia. Lo mismo pasa con los empresarios. En sus industrias contaminan el ambiente, contaminan ríos y a veces ni cuenta se dan y ellos mismos se hacen daño. Como el ejemplo anterior, ese señor contaminó los ríos con un químico altamente peligroso para la salud humana y sin querer queriendo le hizo daño a su hijo. Los invito, reflexionemos. Para eso Dios nos dio este entendimiento, esta razón. Para eso es que podemos distinguir entre el bien y el mal. Nosotros no somos pecadores, somos ignorantes. Eso es lo que somos, lamentablemente. Más que pecadores, somos ignorantes. Hacemos sino contaminar, hacer el mal al prójimo, hacer el mal a la naturaleza, nos hacemos el mal a nosotros mismos.
Entonces, recapacitemos. En el ejemplo del alcohólico que no le dio comer a sus hijos, no es que quiera decir que nosotros tengamos que ser esclavos de los hijos. No, pero todo a su medida. Si a mí me gustan las bebidas alcohólicas, en lo posible, no consumirlas, porque la bebida alcohólica en exceso me perjudica la salud. No quiere decir que no nos tomemos unas copas, sí, salgamos, unas copas con unos amigos, unas cervezas, pero controladamente, sin pasarnos en el gasto económico que me pueda hacer falta ese dinero para las cosas de mi canasta familiar. No quiere decir que seamos esclavos de los hijos de la familia, no. Tenemos nuestro espacio, pero todo en su tiempo, en su orden. En lo posible, no consumamos sustancias psicoactivas, porque eso ni siquiera en exceso y sin exceso nos hace daño. El cigarrillo, en exceso y sin exceso, nos hace daño. Nosotros ya somos conscientes de eso. Miremos qué nos conviene, qué no nos conviene, para no tener consecuencias fatales después, de las cuales tenemos que arrepentirnos y muy posible ya demasiado tarde. En conclusión, para esferas de luz, el pecado no existe, como ya lo dije anteriormente. Para esferas de luz, los pecados simplemente son las consecuencias de nuestras malas acciones y malas decisiones, las cuales pueden perjudicar a la naturaleza, a mi prójimo o a mí mismo. Eso realmente, para esferas de luz, son los pecados, pero no tiene nada que ver con soberbias de Dios Todopoderoso o con castigos de los ángeles del cielo o de Dios Todopoderoso. Muchas personas dicen, no, es que las religiones me dicen que es que nosotros nos debemos portarnos bien para que Dios no nos castiga en esta vida cuando muramos, porque nos vamos para el infierno. Miren, créanme, cuando nosotros muramos, existirán no castigos, sino que es que consigo venimos con unas consecuencias de nuestra vida. No alcanzamos a llegar al plano espiritual porque nos falta energía compatible con la espiritualidad. Es como cuando nosotros llegamos a nuestra edad adulta sin prepararnos en la juventud, no estudiamos, y entonces cuando somos adultos pretendemos ganarnos millones de pesos de nuestro salario, pero es que no estudiamos, nos tenemos que conformar con un mínimo, y después nos volvemos personas críticas. Supuestamente criticamos a los políticos, es que el presidente de la república se gana tantos millones, 80, 100 millones de pesos, pero como él sí se preparó, él sí estudió, nosotros no. Eso mismo sucedía en la muerte. Hablaremos de la muerte en otro video. Si nosotros no nos preparamos en esta vida para tener una muy buena muerte, muy posiblemente no vamos a alcanzar ese grado de espiritualidad y no vamos a llegar tan fácil al plano de la espiritualidad, porque nuestra energía no es compatible. No es porque Dios nos quiera castigar o nos manda al infierno o nos chusen con un tenedor, que nos metan candela. Pues si se muere y lo creman, pues le meterán candela, pero no porque lo manden al infierno. Y así lo manden al infierno. Si nosotros somos energía, usted puede pasar divinamente el sol es energía, por lo tanto debería ser compatible con nuestra energía. No nos preocupemos por esas sencilleces, por esas historias baratas que nos han inculcado las religiones. Ellos nos dicen todo esto es para podernos manipular. Con esto no estoy diciendo que seamos malos, no, por lo contrario, seamos buenas personas. Lo que pasa es que parece que la humanidad se comporta como se comporta porque perdió credibilidad en las religiones, porque las religiones lo han permitido. Enseñan unas historias tan infantiles que esta sociedad no se las cree, ni la va a creer. Hoy en día las religiones se están preparando para ello porque yo creo que ellos ya saben. Entonces los invito para que nos comportemos lo mejor posible, en lo mejor posible tomemos buenas decisiones. Ya para terminar, les digo nuevamente, Dios no es un ser que castiga, no es un Dios lleno de rencor, de venganza, de ira, de soberbia. Simplemente los castigos, los pecados no existen. En lo posible,
Miremos la forma de cómo tomamos buenas decisiones para tener muy buenas recompensas. Ustedes dirán, bueno, ¿y cómo hago para poder identificar mis buenas decisiones? Sencillamente analicemos, ¿la acción que yo voy a desarrollar le hace daño a la naturaleza, al prójimo, a mí mismo? Si no le hace daño a ninguna de estas tres partes, ténganlo por seguro que muy posiblemente es una muy buena decisión. Cabe destacar también que existen decisiones que no tienen nada que ver con estas tres partes. Por ejemplo, el mundo de los negocios. Yo hago un negocio, no tiene nada que ver con la naturaleza, nada tiene que ver con mi prójimo, nada tiene que ver conmigo mismo. Y posiblemente ese negocio se vaya a pique, pero eso no quiere decir que sea castigo de Dios. Acuérdense muy bien que la economía sube, baja. Y más con esta pandemia, pues la economía también se fue a pique. Aunque muchas religiones están diciendo, es que el COVID-19 es un castigo de Dios. No, incluso el COVID-19 puede ser una consecuencia de nosotros mismos, de nuestra misma humanidad, de tanto experimento quizás, puede ser una consecuencia, pero no es castigo de Dios. Como dije en videos anteriores, las pandemias, las enfermedades siempre han existido. Entonces, los invito nuevamente para que analicemos, nosotros somos muy inteligentes, miremos la forma de cómo nos podemos comportar, que nuestro comportamiento a partir de ahora poco a poco vaya cambiando para bien, para tener muy buenas recompensas. No tengamos en cuenta que es para ganarnos la gloria, el reino de los cielos, para no caer en los infiernos. Después hablaremos más adelante de eso. Pero lo importante en este momento es aprender a tomar muy buenas decisiones para el bien de la naturaleza, para el bien de la humanidad, para el bien mismo y sobre todo para que todos vivamos en paz y en armonía. Gracias por la atención, espero que el video les haya gustado y hasta una nueva oportunidad. Muchas gracias.